Hola, bueno, espero que estén bien. Vamos a seguir con lo que estábamos viendo que tiene que ver básicamente con el desarrollo de clases. Nosotros anteriormente vimos algunos componentes de la secuencia didáctica como la fundamentación, objetivos de enseñanzas, más conocido como propósitos, pero bueno, el diseño curricular del ciclo superior de la provincia de Buenos Aires dice objetivos de enseñanza, objetivos de aprendizaje y hablamos de los contenidos, ¿no? De cómo secuenciar esos contenidos, de cómo organizarlos. Ahora, una vez que hemos delimitado esto, tenemos que elegir cómo vamos a enseñarlo. Y como les dije, no hay un solo modelo de secuencia didáctica, sino que existen varios. Algunos estructuran esos modelos de secuencia didácticas en segmentos, en momentos o en fases. Y nosotros vamos a hacerlos en fases. Una buena forma de trabajar la secuencia didáctica es a través de los métodos de enseñanza que nos propone María Cristina Gavini. Y tiene varios en su texto que recomiendo leer para poder entender y profundizar este video. Pero en particular hoy nos vamos a detener en el método de transmisión significativa. ¿Qué es el método de transmisión significativa? Bueno, es uno de los métodos más utilizados que tiene que ver con la oralidad, con transmitir conocimiento. De hecho, seguramente todas hemos aprendido bajo ese método de enseñanza. Sin embargo, el método de transmisión significativa no se agota en una exposición oral que hace el profesor, porque si no termina siendo eso, básicamente, no una clase, termina siendo una exposición oral. Es muy importante que en el método de transmisión significativa el profesor tenga dominio del tema y conozca los intereses, los saberes previos de los y las estudiantes. Y al mismo tiempo conocer la significación lógica del contenido, la significación social, la significación psicológica de a quienes va dirigido. Pero bueno, la idea no es teorizar, sino ejemplificar sobre el método de enseñanza. Lean el texto para poder profundizar estos aspectos, pero vamos a trabajar sobre eso. Este método tiene varias fases, digamos. Entonces, cuando uno quiere enseñar con transmisión significativa, la primera fase es la apertura, luego viene el análisis, después la profundización, la integración y finalmente la aplicación y desarrollo. Entonces, estos son como los momentos o segmentos o fases, el nombre correcto es fases, en el cual está dividido el método de transmisión significativa. Primero determinemos el tema, ¿no? Vamos a suponer que vamos a hablar de la democracia y lo que nosotros tenemos que presentar es ese tema. Entonces, ¿qué hace el profesor? Y me permito, ahora después le voy a leer algunos ejemplos. En la apertura presenta la importancia del tema del día de la clase. Hoy vamos a ver democracia y la importancia de la democracia es un sistema que nos permite convivir con otros y tomar decisiones colectivas mediante el debate, la participación, no sé. Entonces, en la apertura, que dura entre 15 y 20 minutos, presentamos el tema, destacamos la importancia, indagamos en los saberes previos de los y las estudiantes que conocen de la democracia, en dónde la escucharon hablar, cuáles son, o sea, hacemos indagación en los saberes previos. Pero es muy importante que en esa apertura planteemos, ¿no?, con bastante claridad que el tema del día, en este caso es democracia, por qué es importante de la manera más activa para darle jerarquía, para darle validez a lo que estamos diciendo y que indaguemos en esos saberes previos. Una vez que hemos hecho esto, que como digo va a durar entre 15 y 20 minutos, vamos a pasar al momento del análisis del tema. El análisis del tema está directamente relacionado con lo que vamos a hablar de democracia. Puede ser el origen de la democracia, Atenas en el siglo V, el significado la etimología democracia, por ejemplo, qué significa democracia, democratos, ¿no? También podríamos hablar de las características que tiene un sistema democrático. Es decir, que en el momento del análisis, que va a ser posterior a la apertura, varias son las cuestiones que podemos hacer. Le voy a dar algunos ejemplos para no expandirme mucho. Entonces, es acá donde uno puede, por ejemplo, explicar la toma de decisiones colectivas. Para hacer esto lo podemos hacer mediante el uso de imágenes o de una red conceptual, donde analicemos, como decía, el origen de la palabra, la etimología de la palabra, las características de la democracia en la antigüedad y en la actualidad cómo cambia. Entonces estamos haciendo un análisis del concepto de democracia
en conjunto con los y las estudiantes. O sea, la transmisión significativa no es una exposición únicamente. Reitero, acá los y las estudiantes van a confeccionar la red conceptual, tomarán apuntes de lo que están diciendo el profesor o profesora y van a interactuar. Pero fíjense que el punto está puesto en la centralidad de lo que el profesor toma, ¿no? En este método, ¿no? Porque él o ella son los que se encargados de transmitir de manera significativa el conocimiento. Uno acá es donde puede ejemplificar, donde va a decir, bueno, esto que decía la democracia en la antigüedad y la democracia actualmente. Particularmente, en el momento de análisis, se trata de explicar, digamos, los principales conceptos. Luego del análisis viene la profundización. Entonces hay un aspecto, en el caso de utilizar la instrucción, en donde nosotros queremos que los y las estudiantes particularmente profundicen, ¿no? Y entonces vamos a suponer que queremos que los y las estudiantes profundicen sobre las características del sistema democrático, o queremos que profundicen sobre los derechos de las mujeres en el sistema democrático, o cómo diferentes sectores fueron incorporándose al sistema democrático. Por ejemplo, en algún momento quienes votaban, después cómo se amplió el derecho al voto, la participación y demás. Acá en profundización también podemos brindarles a ellos algunos textos para leer, o el acceso a páginas o a videos en donde puedan profundizar, reitero, algún aspecto. También otra cosa que podemos hacer es buscar, invitarlos a que busquen en internet algún tema en particular, pero que queramos profundizar sobre la vida democrática. Eso lo delimitamos nosotros, o sea, cuál es el aspecto a profundizar. Pero es un aspecto, como muchos, dos aspectos, porque no disponemos, pensando la clase en 2 horas, de mucho tiempo. Entonces, cuando profundizamos es que hacemos foco en algo que queremos que quede claro de esa clase. Entonces, hecha la apertura, hecha el análisis y la profundización, donde reitero, es importante que en la profundización aparezca otra actividad, ¿no? Vamos a pasar a un momento que es de integración. ¿Qué es integración? Bueno, en integración lo que tenemos que hacer es, como su nombre lo indica, tratar de enlazar lo que hicimos en la apertura, lo que hicimos en el análisis, lo que hicimos en la profundización con los estudiantes, y cómo todos esos elementos que comenzamos hablando de la importancia de la democracia, de por qué era importante verlo, que vimos cada uno de esos componentes, que después por ahí en profundización elegimos ver cómo las mujeres adquirieron el derecho al voto, cómo en un momento no votan y cuándo, a partir, por ejemplo en Argentina, a partir de la ley de 1947 van a votar, ¿no? Cómo eso está conectado, porque, digamos, se es más democrático en la medida que más actores participan, ¿no? de la toma de decisiones, ¿no? Entonces ahí, en ese momento de integración, intentamos que todo lo que fuimos haciendo hasta ese momento quede de alguna manera enlazado. Y una vez que tenemos la integración hecha, que podemos hacer de varias formas de integración. Yo planteo estas fases, digamos, ¿no? que son cerradas y tienen que hacer linealmente así como la estoy diciendo, la podemos ir enriqueciendo, perdón. Podemos buscar, digamos, formas distintas de hacerla. Por ejemplo, también podemos decir que ellos lean lo que han encontrado en profundización y ver cómo lo retomamos. Podemos pedirles que alimenten el mapa que habíamos hecho al principio, o que elaboren ahora ellos un mapa con todo con lo que se hizo hasta ese momento. También le podemos decir que expongan, ¿no? y que hagan una síntesis de todos los elementos que hemos dado. Otra manera es que lo hagan de forma individual o grupal a esta exposición. Es decir, que la integración no es que hay una sola forma de hacerla, sino que son varias. Acá me anoté algunos ejemplitos para poder decírselo. Incluso podemos trabajar la integración mediante un afiche, o sea, podemos trabajar que hagan en videos, en podcast, o sea, la integración, digamos, donde nosotros tenemos un rol protagónico, pero los estudiantes también hacen actividades. Recuerden que no se trata de una mera exposición, tiene varios formatos. Y finalmente, una vez que hemos tenido esto de
de la integración pasamos a aplicación y desarrollo. ¿Qué es aplicación y desarrollo? Hemos discutido qué es la democracia, hemos visto sus características esenciales, hemos visto la importancia que tiene la democracia. Apliquemos a casos en donde qué pasaría, ¿no? O dónde se aplica la democracia. En la vida del ciudadano promedio, en el curso, ¿cuándo se aplica la democracia? ¿Cuándo eligen sus representantes estudiantiles, al centro de estudiantes, al consejo de convivencia? Cuando se discute un tema y por ahí en el curso eligen, no sé, cuál va a ser el buzo de egresados, cómo los ciudadanos o cómo en la comunidad está la democracia, más allá de las elecciones en las cuales votamos las autoridades provinciales, nacionales, etc. Por ejemplo, no sé, en un club de barrio, cómo se eligen las autoridades de la cooperadora, cómo participan de la sociedad de fomento, las personas, cómo se eligen. Entonces, la aplicación de desarrollo es decir, bueno, cómo la democracia se encuentra en nuestra comunidad. Entonces ahí todo lo que vimos de la importancia de la democracia, nos damos cuenta que está presente en nuestra vida cotidiana, que la democracia no solamente es un sistema de gobierno, sino que es una forma de vivir y de tomar decisiones de manera colectiva. Acá lo que podemos hacer es decirles a ellos que ejemplifiquen, ¿no? Cuando estamos frente a soluciones democráticas y cuando frente a decisiones